¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta nueva edición del programa Finanzas para Todos. Un programa en el que pretendemos hablar sobre las finanzas particulares, sobre cuestiones económicas, sobre formación financiera que tan necesaria nos es. Como siempre nos acompañan en el programa Javier Pinel. Hola, ¿qué tal? Asesoría Pinel. Y Miguel Campoy, profesor de la Universidad de Jaén. Dos referentes, dos ejemplos a seguir. Dos ejemplos a seguir. Gracias, gracias. Gracias porque me toca. Pues igualmente, Sebastián. Estamos Bien. aquí de nuevo, a ver si... Bueno, pues hoy tenemos temas que creo que son de nuestro interés, como siempre. ¿De qué nos vas a hablar, Javier? Yo voy a dar unas pinceladas respecto a la vivienda. ¿Está grabada o está exenta si la vendo? Ha habido modificaciones y bueno, siempre hay un poco de malentendimiento. Vamos a intentar aclarar algo. Sí, pero que se preparen, ¿no? Según qué condiciones, que se preparen. Esa es la cuestión, ¿no? Ver, informar para que no sea lo más favorable posible. Para que sea lo más favorable o por lo menos que no nos encontremos con una sorpresa, que económicamente son las peores cosas que se puede llevar. Efectivamente. Sorpresa. Y Miguel, ¿tú de qué nos traes? Como ya ha empezado el año laboral y entonces he buscado una ayuda que da la Junta de Andalucía para reanudar el tema de trabajo, un poco fomentar la ley de igualdad, un poco empezar a trabajar ya en serio, porque ya prácticamente el trabajo desde casa se está terminando, porque ya están volviendo a trabajar los centros que hemos estado trabajando toda la vida. Algunos se van a quedar porque ha visto el empresario que puede ser incluso más rentable para él, ¿no? Pero el empresario español quiere tener a la gente controlada y van a volver a los centros de trabajo. Quiere tenerlos bien agarrados de la oreja, sí, eso sí. Bueno, pues vamos a empezar con el temario, como diría un profesor. Y el primero que vamos a abordar es algo que creo que resulta de interés. Son los pueblos de Jaén más ricos y más pobres, donde está la gente más rica y más pobre de Jaén. Es bueno saberlo. Que siempre es bueno saberlo, ¿no? Para ver dónde hay que ir, dónde hay que ir. Bueno, pues resulta que la agencia tributaria cada año pues publica los datos de la renta media de los pueblos de España. Y estos días ha publicado los de la renta del 2020, que corresponde a los ingresos y gastos del 2019. Vamos a conocer los nombres de los municipios más ricos y más pobres de España, y nos vamos a centrar en los más ricos y más pobres de la provincia de Jaén, los que tienen la renta más alta y la renta más baja. Hay una primera conclusión que se desprende de la lectura, y es que hay grandes desigualdades en el reparto de la renta. Hay municipios con una renta muy alta, muy baja. La cantidad de municipios que se sitúan en el centro no es precisamente la mayor, sino que están en los extremos. Primer dato. En España la renta media nacional es de 28.384 euros, que es un 2,7% más que el año anterior. Pero como decía, está muy concentrada porque esta publicación de la agencia tributaria mide los municipios de más de 1.000 habitantes, que en concreto son 2.900 municipios. Bueno, pues de esos 2.900 municipios solamente hay 400 que superan esa media. Los otros 2.500 están por debajo de 28.000 euros de renta media. Es decir, que para que esa sea la renta media, pues los que tienen mucho, los pudientes, tienen que tener muy mucho para compensar a los que tienen poco. Concretando, ¿cuál es la población más rica de España? Resulta que es un pueblo de Madrid que se llama Pozuelo de Alarcón, que tiene de renta media 82.000 euros. 82.000 euros. Pozuelo de Alarcón es muy conocido, todo el mundo ha escuchado ese nombre, pero hay uno segundo que a mí me resultó novedoso. El segundo en renta es un pueblo de Valencia que se llama Cerexa, con 69.000 euros y que solo tiene 2.200 habitantes. Interesante. Tercer municipio con más renta de España, en Barcelona, concretamente Matadepera, 66.000 euros por renta. Vámonos al lado contrario, el top de los menos ricos. Tercero por la Cora, Oliva de Mérida, que está en Badajoz, tiene una renta de 12.900 euros. Fíjate tú la diferencia que hay entre los que hemos hablado y estos. El penúltimo, Fuenlabrada de los Montes, que también está en Badajoz, que tiene una renta de 12.700 euros.
Y el último, el de la renta más baja de España, mal me pesa decirlo, que está en Jaén, y es Huesa, que tiene una renta de 12.600 euros. En resumen, que cada renta de la ciudad de Pozuelo es como la de 6 de Huesa, que ya es suficiente, que es bastante. Vamos a bajar a nuestra provincia, Jaén. ¿Cómo andan las rentas en los pueblos de Jaén? Y se evidencia de nuevo lo mismo, ¿no? Hay una brecha importante entre el más rico, el más pobre, no hay muchos municipios en la parte central, están en los extremos. La localidad más rica de Jaén, según este dato, es La Guardia de Jaén, que tiene una renta de 28.200 euros. El Farolillo Rojo, pues evidentemente, si era el Farolillo Rojo de España, también es de la provincia de Jaén con 12.600 euros. O sea que los vecinos de La Guardia ganan de media más del doble que los de Huesa. Porque en La Guardia se ha inaugurado un residencial muy importante que allí se han ido a vivir los grandes empresarios y los funcionarios de alta alcurnia, y trabajan los dos, y eso ha rejuvenecido, un poco ha aumentado la calidad de ese pueblo. Sí, porque es que además ese último año de datos ha aumentado en un 8% la diferencia. Y además hay que añadir también, que es cierto, las ventajas que tiene vivir en La Guardia, que está a un tiro de piedra de Jaén, pues acceso a hospitales, a universidad, a comercios, a cultura, y con unos precios y unos servicios que no son precisamente los de la capital, siempre son más baratos. Por ejemplo, la vivienda. Se ha hecho una ciudad dormitorio de Jaén, como está tan cerquita, y es verdad que La Guardia ha crecido en los últimos tiempos. La Guardia de Jaén, ¿quién iba a decirlo? Sí, se llama así La Guardia de Jaén. ¿Quién iba a decirlo? Bueno, ¿y cómo está el ranking de los siguientes puestos? Vamos a verlo. Los segundos con más renta, la ciudad con más renta después de La Guardia de Jaén es Jaén Capital, que tiene una renta de 27.700 euros. Tercer puesto, que también para mí fue una sorpresa porque no lo tenía en tal, es Linares. Linares tiene una renta de 23.600 euros, y yo con esas noticias de que Linares estaba mal, que estaba después de la está muy mal, es cierto que está muy mal, pero por eso me sorprendió que esté en el tercer puesto en cuanto a renta. Suponemos que habrá algún índice que se nos escapa a nosotros, pero Linares está bastante mal. Pienso que esa ha sido una de las sorpresas. Cuarto puesto, una ciudad vecina a la que estamos grabando este programa, Úbeda con 23.500 euros. Detrás, Martos con 22.000 euros. Yo esperaba que Martos estuviera más por encima de lo que está. Entre los más humildes, pues después de Huesa, el penúltimo por la cola, la verdad es que hay un paquete muy reñido. Está Torre Vasco Pedro, está Cabra de Santo Cristo, está Jódar, está Sorihuela, Alejo, Cambil, está Montizón, todos están por debajo de una cifra de 14.000 euros por renta. Y la verdad es que aquí se deduce un dato muy desesperanzador, y es que ni siquiera Huesa, que tiene una renta la más alta Huesa, La Guardia de Jaén con 28.000 euros, ni siquiera la que más renta tiene llega a la media nacional, que son 28.500, creo que hemos dicho hace un momento, y además se está alejando respecto del año anterior. Por mencionar algunos más que pueden ser del interés de quien nos está viendo ahora, pues Villacarrillo, mi pueblo, que tiene una renta de 16.300 euros, Bailén con 18.200, Mancha Real 16.600, Torre del Campo 18.800, Alcalá la Real con 18.700, Villanueva del Arzobispo 16.100, Cazorla 19.300, o por último ya Baeza con 20.700. Yo no sé si esta es la renta, se hace esta información con las rentas que se han declarado en el año, Supongo que sí, el año 2020. El año en curso, y yo no sé si eso responde efectivamente a una realidad, y tú, Javier, a lo mejor sabes algo más de esto. ¿Esto responde a una realidad concreta o aquí hay gato encerrado? No, se refieren a rentas en términos económicos, de obtención de renta. Si mirásemos rendimientos no sería exactamente así, aunque se parece. O sea, difiero en el sentido del número exacto, no porque no lo hayas dicho correctamente, que evidentemente eso está sobre estadística, y la estadística es la de la renta, que a todos nos afecta, pero que la renta en sí no mide la riqueza, mide los ingresos. ¿Cuál es la riqueza? Yo no soy capaz de hacerlo. Se le acerca. ¿Tiene algo que ver, y no lo sé,
la economía sumergida? Evidentemente. Evidentemente la economía sumergida no es patrimonio de ninguna región, es de todos. La economía sumergida existe, eso se conoce a niveles oficiales y no es que diga yo que se permite, no, perdón, no quiero dar a entender que se permite, pero que es conveniente, desde las grandes economías hasta las pequeñas, desde las economías que se miden en términos nacionales y supranacionales, hasta los más modestos de una población, es conveniente que exista. Existir existe, a verla, hayla. A verla, hayla. En unas veces más pequeña, otras veces mayor, pero en cualquier caso, ya digo, quizás en cuanto a las cifras que has dado, no es propiamente en sí el dinero que alguien pueda tener en la mano. Lo importante sería analizar la riqueza. ¿En cuánto influye eso la economía sumergida? Pues evidentemente influye, pero la economía sumergida no nos olvidemos que, al igual que la no sumergida, es un ciclo de reposición. Tengo gasto, invierto, vendo, compro, en fin, termina revertiendo al ciclo natural del dinero, que es la auténtica patria de todo. Yo siempre he pensado que Martos congenia muy bien la industria y lo intrínseco de Jaén, la agricultura, porque es que además ahí está la empresa que todos sabemos que hay en Martos, pero hay un montón de empresas auxiliares que trabajan a Valeo concretamente, que tienen 100 trabajadores. Que eso no ocurre en otras localidades. Claro, y pasa eso, lo que comentamos el otro día, que a lo mejor la familia se junta, 500 olivas de aquí, 500 olivas, y entonces yo creo que eso genera bastante riqueza, y me ha sorprendido que esté en el puesto que tú has dicho, el cuarto o el quinto has comentado, ¿no? Sí. Efectivamente es un apunte más, sí, y no me cuadra, y no me cuadra con en Linares. cuanto una cosa son los rendimientos mirados en términos de renta, y otra cosa son los rendimientos mirados en términos de riqueza, son cosas distintas, claro. No tienen por qué ser iguales. Es cierto que van de la mano en el sentido de que una respecto de la otra guardan proporción. Con esto no quiero decir que una de esas medias de 18.000 euros sea de 36.000, no quiero decir eso. Quiero decir que esos 18, al igual que pueden subir hacia arriba en 4, 5, 6.000 euros más, igual le sucede a todo el resto de las medias. No es igual riqueza que capital, no es lo mismo. Desde luego, yo creo que también, igual que hay que tener suerte para nacer en una familia, claro, con posibilidades, hay que tener suerte, claro, para nacer en un pueblo, una localidad que te ofrezca determinadas ventajas. Has comentado el pueblo este de Alicante, yo que he estudiado, a lo mejor estuve un momento que por temas laborales estudié mucho Alicante, la comunidad autónoma, y es que Alicante es rico. Has dicho un pueblo, es que Alicante se nota al entrar que hay industria, hay servicios, esa zona está ahí callaica y tal y cual, pero... Que el secreto está en complementar la agricultura con y una industria auxiliar. Yo voy a mi tierra de vez en cuando, aunque sabéis que es Almería, y me encanta Roqueta. Es que Roqueta ha sabido congeniar el campo, la agricultura almeriense, con el turismo. Es decir, y hay comercio, es decir, que Roqueta ya es una gran ciudad, una gran ciudad, está por encima del Ejido, que no ha sabido congeniar las dos cosas. Sí, ¿no? Es un buen ejemplo esto que dice Miguel, de una teoría por ahí que surgió cuando la Segunda Guerra Mundial, que era respecto de cómo transformar cañones en mantequilla. Puede parecer una broma. Muy simple, pero... Parece muy simple, pero tiene un trasfondo muy importante. Y habla en el fondo de esto que estábamos diciendo. Una cosa son los términos en moneda, que en un momento tienes, y otra cosa es la riqueza que eres capaz de generar. Bueno, Miguel, no iba a hablar también de unas ayudas. Sí, yo es que quiero ayudar a nuestros oyentes, ¿no? Porque en realidad la Junta de Andalucía ya se ha cerrado el periodo estival, pues están organizando unas ayudas muy importantes, pues, por ejemplo, para las personas con discapacidad, ¿no? En la que da unos incentivos para que puedan crear y mantener el empleo, sobre todo en los centros especiales de empleo, que ya sabéis que son centros que hay en la provincia, que le trabajan a empresas grandes y han estado cerrados prácticamente, ¿no? Entonces ya hay unos en Linares que ya tiene 90 trabajadores y suministran a Valeo y a las empresas grandes del sector y bueno,
una buena noticia, ¿no? Después está la ayuda para la juventud, el bono de empleo, que también se da para personas que con titulación universitaria o de formación profesional, incluso de educación secundaria. Después está también la incentiva de cooperación social y comunitaria del empleo de Gentamín, que es otra especie de abonos para trabajadores o para alumnos de entre 18 y 24 años, y las ayudas también que se están dando para la exclusión o de empresas de inserción, es decir, que son ayudas destinadas a favorecer a las personas que tienen difícil integración en el mercado laboral. Y después he observado con mucho interés y la expongo aquí, una que da la Diputación al fomento y el empleo del sector agrícola y ganadero, que le han ampliado el plazo hasta el 30 del 11, que nos queda un mes y pico, ¿no? Y son ayudas a la agricultura, a la ganadería, a los cultivos herbáceos, es decir, que lo que pretenden es a la ganadería transhumante, a las protecciones agrarias, las protecciones ganaderas, y son ayudas muy importantes que la solicitud es bastante fácil, y la Diputación, ya sabéis que ese tipo de ayudas, que no es muy difícil de conseguir, el protocolo no es muy difícil, sobre todo para gente del campo, claro, que tenía que ser más, y entonces ayuda mucho a la gente del campo. Si alguien está interesado en conocer qué ofertas hay de ayudas, qué opciones tiene, cómo tramitarlas o quién se las tramite, ¿dónde acude? Eso tiene que ir a su asesor, que se supone que... A su asesor, que para algo están los asesores. Claro, yo en la página web ponemos las ayudas que salen y todo eso, pero ¿sabes lo que me da pena, Sebastián? Que pregunten primero. Que no se entera a la gente. Exactamente, es un problema el que no llega la información. Claro. No llega donde tiene que llegar. Claro, el otro día me dice uno, mira, es que me voy a dar de autónomo y tal y cual, y que hay ayuda. Y llamé a la oficina de Javier y me dijo un trabajador, 6.000 euros daban de ayuda entre el ayuntamiento, la Diputación y todo. Sí, bueno, pues yo creo que quien nos esté escuchando tiene una referencia, ¿no? Claro. Y me da mucha pena porque hay muchas ayudas que se quedan desiertas, efectivamente. Prácticamente cualquier empresario puede acudir a su gestor y preguntar, estate al tanto de qué ayuda puedo obtener. Y además con el tiempo que hemos pasado, de coronavirus, donde ha habido tanta necesidad y sus consecuencias, tardaremos tiempo en amortiguarlas, pues la verdad es que hemos asistido a una auténtica catarata de subvenciones semana tras semana prácticamente, unas de nivel nacional, otras de nivel autonómico, otras de nivel provincial, a nivel de ayuntamiento, y la verdad echábamos más tiempo leyendo el boletín que rellenando papeles. Sí, pero vemos que merece la pena, y este programa es lo que intenta ayudar un poco, dar una idea, formar un poco y que la gente tenga saber dónde acudir. Y respecto a lo que has dicho al principio del programa, dice, vamos a dar el temario, se te ha escapado porque tú es que eres profesor y los profesores no dais charlas, dais lecciones. Efectivamente. Bueno, Javier, tú también nos ibas a orientar sobre dónde ahorrar. Voy a poner un granito de arena, por lo menos en el conocimiento, que al igual que se escapan algunas oportunidades de subvenciones, no se escape esta posibilidad de desgravación. Concretamente es el tema de la vivienda. Bueno, todos conocemos a alguien, en caso de que no lo seamos nosotros mismos, que con el tiempo pues hace un ahorro, y con ese ahorro pues se piensa qué hacer o no, y por otra parte pues le gusta ir de vacaciones, asistimos al tema del valor de los inmuebles, y bueno, pues hay muchas familias que en su momento pensaron en hacer una inversión en la costa, en la montaña, en el monte, donde quiera, de una segunda vivienda, que le solucionaba dos cosas. En primer lugar, un valor seguro de inversión, aunque después hayamos visto lo que ha sucedido en algunas ocasiones, y por otra parte, ahorrarse el dinero de esas vacaciones. Me compro un chalet, un piso en Málaga, y veraneo en Málaga. Me ahorro el dinero del hotel, de ir dónde ir, pues ya tengo dónde ir. Si eso lo estoy pagando, y es una inversión para mi familia, una inversión en patrimonio, no en dinero líquido. Bueno, pues pasa el tiempo, es que lo digo porque estas vacaciones sí se me ha dado el caso, quizás porque voy
cada vez mis amistades tienen una edad más parecida a la mía, o yo a la de ellos, y deciden que que ya no les conviene, ya no les es tan atractivo, que a ver qué va a pasar. Pues, es decir, voy a vender una vivienda. Una segunda vivienda. Una segunda vivienda. Una segunda vivienda es el último tramo. Ahora va a depender, bueno, el primer tramo es si vendo mi vivienda habitual, ¿qué pasa? Y si lo que vendo es mi segunda vivienda y no hay ningún otro condicionante, pues sí, mi edad, la edad que tenga. No es lo mismo tener 65 que 64. Ahí ese dígito hace mucho. En el caso de que se venda la vivienda habitual, donde uno vive, pues se vende esa casa para comprarse otra casa que va a ser vivienda habitual, estaría exento. Solamente tiene que cumplir una serie de requisitos, que es con lo que hay que tener cuidado. Se dice que el diablo se esconde en las esquinas, y aquí hay muchas esquinas. Vivienda habitual. Para que sea vivienda habitual, tú ya tienes que haber vivido durante 3 años en esa vivienda. Es decir, que si vendes una vivienda a la que tú llamas habitual y no has cumplido esos 3 años de estar viviendo en ella, fiscalmente no es tu vivienda habitual. Y por tanto tributaría pues al gravamen normal, que puede ir desde un 19% hasta un 26%, ya dependiendo del beneficio que se haya obtenido. Vendo mi vivienda habitual y me compro otra vivienda habitual, bueno, pues además tengo otro condicionante, existe otro condicionante, y es que esa otra vivienda habitual debo de cumplirla en el plazo de 2 años, y una vez cumplido, una vez comprada, no puedo tardar más de 12 meses en habitarla. De lo contrario, también perdería la exención. Por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos que si tengo menos de 65 años y lo que vendo es mi segunda vivienda, ahí no hay cascada. Olvídate. Ahí no hay exención. Ahora, si tengo 65 años y vendo mi vivienda habitual, exento. No hay gravamen. Si tengo más de 65 años, incluso más, si tengo más de 65 años y vendo mi segunda vivienda, la vivienda de la playa, de la montaña, del monte, de al lado de la habitual que tengo, también puede quedar exenta. Pero entonces, para poder acogerme a esa exención, tendría que invertir lo obtenido en una renta vitalicia. Si no lo invierto, pierdo la exención. Antes era condición para todo el mundo, ahora es condición en esas circunstancias. Por otra parte, esto se ha escapado, yo por desgracia para el contribuyente. Me ha tocado atender a gente que el marido sí cumplía los 65 años, pero la esposa no. O al revés. O al revés. Aquí no hay, aquí hay igualdad, pero pareja. O todos o ninguno. Bueno, todos o ninguno es un exceso. Quiero decir que estaría exenta la parte de aquel que cumple, que tiene cumplido los 65. Si es ganancial es el 50%. Exactamente. Y además, ahora que has dicho lo del porcentaje, pues vamos a suponer que vendo la vivienda en 120.000 euros y me compro otra por 100.000. Esos 20.000 que no he reinvertido sí tributan como ganancia patrimonial. Y van, como digo, desde el 19 hasta el 26% en función del margen de beneficio que se obtiene. Es decir, que hay que afinar cuentas, a ver hay que hacer cuentas. Qué edad tengo y qué voy a hacer. Una de las pocas ventajas de tener 65, de llegar a 65. Pues sí, tiene muchas ventajas, esa es una de ellas. Otra, ¿no? La única. Bueno, Miguel, yo creo que tenías alguna cuestión más. Sí, pero bueno, voy a hablar de la reforma laboral, ¿no? Y un poco que se está hablando de que... Reforma laboral. Sí, está al orden del día. Se está intentando que se vuelva a la anterior, la que hizo el Premier Rajoy, que la hizo en el 2012, y entonces el gobierno que está en la actualidad está ya negociando con los sindicatos y con la patronal y la llevan muy adelantada, ¿no? Entonces prácticamente
se cree que muy pronto se va a derogar la reforma laboral del 2012 y lo que se pretende es que de alguna forma los beneficios que tenían los trabajadores en esa época, en el 2012, vuelvan de nuevo, como por ejemplo el despido, que en vez de 33 días por año sea 45 y en vez como máximo 24 meses que sea 45, es decir, este tipo de cosas que están un poco intentando que se vuelvan a la normalidad. Yo tengo ahí como profesor de seguridad social tengo una queja, porque cuando se reformó la prestación por derecho de desempleo, los 6 primeros meses se cobra el 70% de la base reguladora y después a partir de los 6 meses hasta los 24 meses, que es lo máximo que se cobra por prestación por desempleo en el Estado español, era el 60% y lo bajaron al 50%. Y yo creo que fue una bajada muy espectacular, porque son la gente que está en el desempleo, está teniendo problemas de ansiedad y está intentando buscar trabajo, y yo creo que el 10% ese que le bajaron deberían de recuperarlo, ¿no? Porque son situaciones. Claro, yo tengo con eso y con la empresa y con las mujeres viudas, ¿no? Que cobraban el 62% de la base reguladora y ya por fin se la han subido al 70%. Este tema nos va a dar que hablar en este programa. Sí, tenemos muchas cosas. tenemos muchas cosas. Tenemos faena en este programa. En fin, no sé si tenéis alguna cuestión más por hoy. Por mi parte, yo creo que ha sido bastante completo, desde luego. Hoy Hay una información completa. Pues nada, saludar a nuestros televidentes y emplazarlos para el próximo programa dentro de una semana, precisamente. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós.